En primer lugar, el deudor, un tercero interesado en el cumplimiento de la obligación y un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo es eso? Yo puedo pagar una deuda de cualquier persona. Puedo hacerlo. De repente tengo plata, digo, mi amigo pobre va a pagar. Lo puede hacer, para que se extinga la obligación de él. También porque estoy interesado en que él extinga la obligación. O de repente no tengo interés, pero lo pago. Muy bien. Pero siempre cuando alguien paga una obligación futura lo hace con otra intención. Pago con subrogación. Pago con su... Y a veces yo he visto eso entre enemigos. Entre enemigos. Dos personas, le pongo un caso, dos personas, amigos, se pelearon, no sé por qué motivo. Uno debía, no podía pagar. Y el banco ahí lo perdonaba, no le cobraba. ¿Y él qué hizo? Pagó. Pago la deuda de fulano de tal, pago con subrogación. Me subrogo la obligación. ¿Cómo es eso? El deudor ya no le debe al banco, ahora me debe a mí. Y al deberle a él lo ejecutó. Le remató su vida. Por enemistad. Entonces ese es pago con un interés, pero lo hizo llamado pago con subrogación, que es otra de las formas de extinguir la obligación. Hablando de pago. ¿Quién debe hacer el pago? Ahí está. El pago se hace y surte efecto cuando se efectúe al acreedor o al designado por el juez, por la ley o por propio acreedor. También se puede efectuar el pago a un tercero o persona no autorizada, pero que sea ratificado o aprovechado por el acreedor. Sobre esto también hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál es el presupuesto si yo efectúo un pago a una persona que no es el acreedor? Y después el acreedor niega, no, dice no me paga. ¿Cuál es el presupuesto? Que el acreedor ratifique eso. Y eso sucede en la realidad. Entonces ahí se utiliza el pago por consignación. ¿Por qué? Hablamos de pago. Vamos a poner un ejemplo. Hay un contrato con cláusula penal que yo debo pagar una obligación el día de hoy, por decir. El día de hoy. Muy bien. Voy a buscar al acreedor para pagarle, no lo encuentro. Se esconde, está de viaje. Muy bien. Yo digo, bueno, ¿cómo está de viaje? Cuando venga a pagar. A la siguiente semana me demanda indemnización por cláusula penal porque tú no has pagado tal día sin cumplir. ¿Qué debo hacer para evitar eso? Consigno el pago. Eso es lo que se conoce como pago por consignación. Y cumplo con la obligación. Entonces no es pretexto de que no te encontraba, que no estabas, que estabas de viaje. No es pretexto. ¿Cuál es la prueba del pago? La prueba del pago necesariamente va a ser el recibo. Después hay el pago en moneda nacional. Y sobre el pago en moneda nacional hay dos teorías. Miren, en el Perú adopta las dos teorías. La teoría nominalista y la teoría valorista. Miren, dos teorías. Las dos las adopta nuestra legislación. Nominalista, cuando yo te pago la deuda, el dinero que he recibido más los intereses normales. Esa es la teoría nominalista. Me prestaste 100, aquí están los 100 más los intereses. ¿Y cuál es la teoría valorista? La teoría valorista toma en cuenta el índice de precios al consumidor. Por decirse, yo te presté 1.000.000 de intis, ahora te debo pagar. ¿Cuándo te debo pagar 1.000.000 de intis? Un sol. Esa es la teoría nominalista. ¿Y cuál es la teoría valorista? ¿Cuál es el valor que tenía 1.000.000 de intis en esa época? Si en esa época con 1.000.000 de intis te podías comprar varias cosas, una casa, ahorita no puedes comprar nada. ¿Y cómo se ejecuta eso? Y ahí vienen los contadores, peritaje, actualización de deuda. Ese problema se presentó cuando el 8 de agosto, ustedes son testigos, el 8 de agosto del año de 1990 se dio el primer paquetazo del gobierno de Fujimori, cuando las cosas subieron al 1000 por 1000, que los billetes no valían para nada. Y ahí se presentaron estos problemas de actualización de deuda. No decían, señor, teoría nominalista, y se discutía con la teoría valorista. Y muchas personas sacaron provecho de eso, porque debían y cuando iban a pagar en una propina. Pero muchos, preveyendo eso,
ya habían pactado previamente, preveían lo que venía, teoría valorista. Dicen, no, si con 1 millón de intis te comprabas tantos dólares, ahora dame ese valor en dólares. Ese es el cálculo que hacían. Pero el problema está de que mientras no haya un documento, incluso el interés compensatorio y moratorio tiene que ser expresamente pactado. Si no está pactado, tú no puedes cobrar. El interés compensatorio y moratorio tiene que estar pactado. Y si no está pactado, se cobra el interés legal, que es el más bajo, de acuerdo a la tasa que fija el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muchos dicen, no, ¿por qué sube tanto la deuda de una institución financiera? Por el interés compensatorio y moratorio. Pero si fuera el interés legal, no sube, no sube demasiado. Ese es el criterio que se aplica en la actualidad en nuestra querida patria en lo que se refiere a los intereses que se cobran por pagos y que el Perú adopta las dos teorías, nominalista y valorista. Después tenemos el pago en obligaciones en moneda extranjera. Cuando uno adquiere obligaciones en moneda extranjera, tiene que pagarlos en la misma moneda, o también se permite que lo pagues en moneda nacional pero al cambio del día. Por ejemplo, si te prestaron 100.000 dólares cuando el dólar valía 300, cuando el dólar tenía un precio de 300, por decir, ahora vale 3.50, tendrás que pagarlo al precio actual, es decir, al tipo del cambio, al día en que se efectúe el pago, en el día. Y el tipo de cambio te lo da el Banco Central de Reserva del Perú todos los días. Muy bien. El plazo del pago. En cuanto al plazo, miren, debe efectuarse al día del vencimiento de la obligación. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si yo hoy día voy, celebro un contrato, me comprometo a un pago? No hay plazo. Me pueden cobrar mañana. Me pueden demandar mañana. No hay plazo. ¿Qué pasó? Un error en el contrato. El plazo para hacer un pago debe estar efectuado en el documento. A partir de que se vence ese plazo, la deuda se vuelve exigible. Y si no hay plazo para el pago, estamos hablando del pago, el acreedor está legitimado para ejecutarlo de inmediato. Hoy día mismo, de repente haces el contrato en la mañana, en la tarde ya te está cobrando. Señor, aquí no hay plazo, págame. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado cuando el abogado redacta cualquier contrato en la cual hay de por medio un pago. Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. El pago de intereses, ¿qué son los intereses? Los intereses son los frutos civiles que puede producir cualquier bien o prestación, sea una suma de dinero o no, es decir, se aplica a toda clase de deudas. La deuda de intereses no puede generarse, no existe una deuda principal preexistente, teniendo el carácter de prestación accesoria. Los intereses están considerados como prestaciones accesorias. Muy bien. Y el interés compensatorio que estamos hablando tiene como finalidad mantener el equilibrio patrimonial, evitando un enriquecimiento indebido de las partes. Es el interés compensatorio. Y el interés moratorio, su nombre lo indica, viene a ser la mora, el retraso en el cumplimiento de la obligación. Y el interés convencional, su nombre lo indica, es el interés que fijan las partes, y si no se fija, se va a pactar el interés, se va a cobrar el interés legal, que el interés legal es fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. Después hay intereses en obligaciones no pecuniarias. En una obligación no pecuniaria el interés deberá fijarse de acuerdo con el valor que tengan los bienes en materia de la obligación en la plaza donde debe pagarse al día siguiente del vencimiento o de acuerdo al que fijen los peritos si el bien es perecido. Los intereses que provengan de una obligación no pecuniaria se concretizan en una suma de dinero. Por ejemplo, yo tengo que entregar un bien mueble, no lo entrego en la fecha pactada. Dice, debe pagar interés, genera interés legal, será de acuerdo al valor del bien. De acuerdo al valor del bien se calcula el interés legal en los llamados obligaciones no pecuniarias. En los títulos valores, ni hablar, ahí se fija siempre el Banco Central de Reserva del Perú.
Después hay el llamado el pago por consignación. El pago por consignación es una forma de extinguir una obligación consignando la deuda o la suma de dinero en el Banco de la Nación, o si se trata de un bien mueble, poniéndolo a disposición del juzgado. Por ejemplo, yo tengo que entregar una casa y hay una cláusula penal que si no la entrego debo pagar una penalidad y el acreedor no la reclama. Yo simplemente la pongo a disposición del juez. Señor juez, la casa está a disposición del acreedor, notifíquesele para que venga a tomar posesión. Con eso yo cumplí con mi obligación, se extinguió la obligación. Y si se trata de una deuda, deposito el importe de la deuda en el Banco de la Nación y lo pongo a disposición del juzgado. Eso es lo que se conoce como pago por consignación. Después tenemos la imputación del pago. El problema de la imputación del pago se presenta cuando el deudor está ligado al acreedor con varias deudas de la misma naturaleza y no paga todas las deudas al mismo tiempo. Cuando las deudas son de distinta naturaleza no hay problema. ¿Cuándo se presenta el problema? Cuando es de la misma naturaleza. Por ejemplo, si tú tienes que entregar un vehículo y una suma de dinero, no hay problema. Entonces la imputación al pago, cuando uno va a pagar una deuda y tiene varias obligaciones con la misma entidad, tiene que indicar qué deuda paga. Pero si no lo hace, se presentan los llamados requisitos de la imputación al pago. ¿A quién se le imputa? Dice ahí, de hecho tiene que existir un solo deudor responsable de varias deudas, que el acreedor de todas ellas sea el mismo, que todas las prestaciones sean de la misma naturaleza y a su vez fungibles y homogéneas, que todas las deudas estén vencidas y en consecuencia sean exigibles. En este caso, el artículo 1256 del Código Civil señala que cuando existen varias obligaciones de la misma naturaleza con prestaciones fungibles y homogéneas a favor de un solo acreedor, el deudor debe señalar al momento de hacer el pago, o en todo caso antes de aceptar el recibo emitido por el acreedor, a cuál pago se debe imputar su obligación. Muy bien, este derecho sufre algunas restricciones. Que un deudor no puede imputar el pago de una deuda cuyo importe sea superior a la cantidad entregada. En este caso sería un pago parcial. Cuando la intención de las partes expresa o tácitamente han convenido cuál de las deudas sea pagada primero antes que la otra. Entonces, ¿a quién se imputa el pago? Si tú no indicas a quién indicas el pago, de hecho te la van a imputar a la deuda más onerosa o a la más antigua. Por eso es importante indicar cuál de las deudas se está cancelando cuando hay varias obligaciones. Después tenemos el pago con subrogación que yo dije anteriormente, cuando una tercera persona tiene interés en la cancelación de la deuda, cancela la obligación de otra persona pero se subroga. Quiere decir que él se convierte en el acreedor de la persona de quien pagó. ¿Y cuáles son los requisitos para la subrogación? Que se realice un pago, que el pago sea hecho por un tercero o un codeudor solidario, o que se transmitan a terceros las garantías del primer acreedor. Es decir, que aquí el quien paga por subrogación es porque tiene un interés. Si yo pago por un tercero, yo de repente tengo interés en su casa, digo, bueno, el señor tiene hipotecada la casa, yo pago por subrogación, pago, y al final yo ejecuto la hipoteca, porque tengo interés, porque nadie que subroga lo va a hacer simplemente porque lo desea, salvo bueno que sea familia, porque a veces en familia también hay lo que se conoce el pago de un tercero sin interés. Bueno, dice, es mi familia, tengo intereses que no debe y paga, pero son escasos esos casos, ¿no? Después tenemos la dación en pago. La dación en pago, llamado también datio in solutum, consiste en el cumplimiento de una prestación distinta a la debida, como ejemplo la obligación de entregar un vehículo o entregar una casa por una deuda. La dación en pago surte los mismos efectos que si hicieras un pago normal. Por ejemplo, yo estoy debiendo a una persona 20.000 soles, no tengo dinero, le entrego un carro. Dación en pago, extinguimos la obligación. Suscribimos el documento y automáticamente con este sistema, con esta modalidad, se extingue la obligación. ¿Y cuáles son los requisitos de la dación en pago? Una prestación anterior a la debida, la entrega de una prestación distinta a la estipulada,
el ánimo solvente, es decir, la intención de cancelar la obligación, y el consentimiento y capacidad de las partes, es decir, tanto del acreedor como el deudor. Siempre necesariamente aquí prima tallar el consentimiento de las partes, más que todo el acreedor que acepte la dación en pago. Y en lo que se refiere al pago indebido, el pago indebido se produce cuando se paga por error al considerarse obligado y cree que con dicho pago extingue una obligación, una deuda. Atendiendo que carece de fundamento jurídico, se le considera como no válido. En consecuencia, quien lo ha efectuado puede pedir la restitución. Pero ¿qué pasa acá? Acá puede pasar muchas cosas. Miren, ¿qué pasa si yo pago por error? Pago por error. Y de repente el acreedor perjudicó el título, lo malogró, le puso cancelado. Y después yo reclamo, pagué por error. Pagué por error. ¿Y cómo queda el título perjudicado? Si al verse perjudicado el título, el acreedor ya no le va a poder cobrar al verdadero deudor. Ahí se presenta el problema. Entonces, para pedir la restitución, el juez, ¿qué va a tallar ahí? Ahí entra a discutir mucho la buena y la mala fe, porque también se puede dar el caso que hubo mala fe de quien recibió y lo perjudicó a propósito. Entonces, y en ese caso él dirá, bueno, si el título se perjudicó, te entrego el título, cóbralo pues. Haz uso del derecho de restitución, pero para hacer el derecho de restitución ya tendría que ir a la acción causal, porque en la acción ejecutiva ya el título está perjudicado, y en la acción causal tendrá ya que demostrar que él pagó en forma indebida y demanda la restitución del dinero. ¿Y cuáles son los requisitos? La entrega de algún bien o alguna cantidad en calidad de pago, el propósito de cancelar la deuda, falta de causa, ya sea en razón que el bien no era debido, o si existiendo la deuda, esta no sea a cargo de quien paga ni a favor de quien recibe. El error de hecho de derecho en la persona que realice el pago. Y cuando hablamos de la restitución, el derecho de restitución no es otra cosa que demandar para que se le restituya una cantidad de dinero que uno hizo en forma indebida. Ese es lo que se conoce como el proceso de restitución. En el caso de que se haya inutilizado el título, y ahí viene lo que yo les decía, o limitado o cancelado las garantías de su derecho, quien haya practicado el pago indebido podrá dirigirse contra el verdadero deudor. Aquí viene, por ejemplo, miren, si yo hago un pago indebido, no debí pagar, y el acreedor a quien le pagué perjudicó el título, yo ya no le puedo reclamar al acreedor. En ese caso, con ese título perjudicado que se perjudicó por mi culpa, porque yo pagué en forma indebida, yo estoy legitimado para demandar al verdadero deudor para la restitución de ese dinero que yo pagué por él, y el título ha sido perjudicado. Eso es en lo que se refiere al pago indebido. Si me prueba la mala fe, tendré que responder siempre por los daños que ocasione. En todos estos casos, cuando hay mala fe, trae como consecuencia pagos, daños y perjuicios. Otra forma de distinguir obligaciones es la novación. La novación es otra forma de distinguir una obligación y consiste en la sustitución de una obligación por otra. ¿Quién no ha ido nunca a un banco y ha dicho refinanciación de la deuda? La refinanciación de una deuda es una novación. Por ejemplo, yo voy al banco, debo 50, con intereses debo 90, no puedo pagar. Y el banco me dice, señor, para que pueda pagar vamos a refinanciar la deuda. Eso es novación. ¿En qué consiste? Firma otro pagaré, ya no por 90, sino por 100. Y aquí pagas a 30 días. Se extingue la primera deuda y adquiere una nueva deuda superior. La vez pasada escuchaba a un economista que estaba en Canal 4 y él decía que a veces no conviene novar, no conviene refinanciar, no conviene, dice. ¿Por qué? Porque si tú debes 50 más 40 de interés 90 y refinancias o novas, firmas un pagaré por 100 de capital y de ahí ya no te cobran el interés sobre 50, sino sobre los 100. ¿Cuál es el beneficio? Beneficio para la institución, pero no para el cliente. Bueno, eso lo decía un especialista, un economista. Él recomendaba a la gente. No es recomendable, dice. No es recomendable. Porque él ponía el ejemplo. Si tú debes 100 con intereses 180 y vas a novar,
firmas un pagaré ya no por 100 sino por 200, como si te hubieran dado 200 de capital. Sobre eso, una vez aquí en Piura hubo un caso. Demandaron a una señora por una obligación de dar sume de dinero y lo demandaban por un pagaré de 200.000 soles. Más intereses, costas y costos, intereses moratorios. Entonces la señora, ya en el juzgado, ella alega, a mí nunca me dieron 200.000, nunca, me dieron 80. Pero ¿qué había pasado? Había novado, la novación. Si ella no hubiera novado, le hubieran demandado por 80 más los intereses de capital. Porque la novación te salva de la obligación en el momento, pero tu deuda se incrementa más bien. Yo no lo digo, sino yo he escuchado a economistas que ellos sugieren de que no es recomendable. Yo les transmito eso, no es recomendable, porque la deuda más bien se incrementa, y es una realidad. Si uno se pone a pensar, pues dice, sí, efectivamente, dice, ¿por qué? Una obligación, esa es lo que se conoce como la novación. De hecho, para que exista una novación tiene que haber una obligación anterior, tiene que haber una obligación siguiente, que se diferencia de la primera y la sustituye, o sea, la siguiente obligación sustituye a la primera. Otra forma de distinguir obligaciones es la compensación. La compensación es una forma de extinción de obligaciones y que consiste en el descuento de una deuda por otra entre personas recíprocamente acreedores. El propósito de la compensación es evitar que se exija el pago de una deuda y pueda quedar sin pagarse otra entre las mismas personas. Muy bien. Y si nosotros nos vamos al Código Civil, en el artículo 1288, los requisitos para que la compensación pueda oponerse válidamente: debe tratarse de obligaciones recíprocas, líquidas y exigibles, y prestaciones fungibles y homogéneas. La compensación puede ser excluida si el acreedor y el deudor así lo disponen de mutuo acuerdo. ¿Cómo es eso? Compensación: compensas una deuda por otra. Muy bien. Y la compensación puede ser también total o parcial. Yo he visto casos de esos. ¿En qué sentido? Cuando uno demanda mal. La vez pasada, un señor demandó obligación de dar sume de dinero. Demandó mal. El juez le declaró improcedente la demanda, lo archivó. Muy bien. Terminó ahí. Cuando se declara improcedente una demanda, no hay cosa juzgada, puede demandar de nuevo. ¿Por qué no hay cosa juzgada? Porque no hay pronunciamiento sobre el fondo. ¿Cuándo hay cosa juzgada? Cuando el juez declara fundada o infundada. Cuando es improcedente puede demandar. Demandó de nuevo. Cuando demandó de nuevo, el demandado dijo: señor juez, me allano a la demanda. Al allanarse a la demanda, pide que le exoneren costas y costos. Muy bien. Salió la sentencia y pagó la deuda. Y al pagar la deuda, señor, un momentito. En el primer proceso que el señor me demandó, se declaró improcedente la demanda, me debe costas y costos. Porque ¿cuál es la regla? El que pierde paga costas. Me debe 5.000 soles de costas y costas. Por lo tanto, de los 30.000 que le debo, pido que se compensen 5, le debo 25. Y además estoy exonerado de costas y costas en el segundo proceso porque yo me allané. Quien se allana a un proceso dentro del plazo para contestarle, se le exonera de costas y costos. Esa es la compensación. Y en la práctica, si tú le debes a una persona y esa persona te debe, pueden utilizar esta figura de la compensación, que puede ser parcial o total. Esa es otra forma de extinguir obligaciones, la compensación. ¿Quién tendrá agua? La compensación. Bien. Después tenemos la condonación. La condonación es otra forma de extinguir obligaciones. La condonación es otra forma de extinguir obligaciones, y la condonación también se le conoce como remisión y consiste en la renuncia que hace el acreedor de un derecho. El condonante abdica de un derecho por el que la obligación se extingue. Por medio de ella, el acreedor exime al deudor de su obligación de pagar la deuda. Pero hay requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, es bilateral.
¿Qué significa eso cuando decimos que es bilateral? Miren, es bilateral por cuanto no es suficiente la expresión de voluntad del renunciante. Es necesario el acuerdo entre el acreedor y deudor. Miren, la ley establece que en la condonación tiene que dar el consentimiento al deudor. Miren, o sea que si a mí me deben, yo digo te condono la deuda, el deudor tiene que aceptarlo, si no, no hay condonación. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen ustedes que dice que debe ser un acuerdo bilateral de ambas partes, que en la condonación, que es una renuncia que hace el acreedor, tiene que dar su consentimiento a la otra parte? Y ahí está, es necesario el acuerdo entre acreedor y deudor. Esa indicativa ya que extingue el derecho del acreedor sin transferirle nada al deudor, únicamente se extingue la obligación. El beneficiario no es sucesor del condonante, salvo que la condonación signifique una sucesión legal. Muy bien. Pero la condonación también puede ser por mandato legal. Pero ya en la práctica, vamos a la realidad. Si a una persona le condonan una deuda, va a decir no lo acepto. Es difícil, salvo que le sobre el dinero. O de repente por orgullo, dice, no, por orgullo, ¿por qué me vas a condenar? Yo te voy a pagar, no acepto. Pero también la condonación puede ser por mandato legal. ¿Recuerdan ustedes en la década del 85? Muchos agricultores y también muchas personas que de los llamados bancos de vivienda, banco industrial, banco agrario, el Estado mediante ley les condonaba las deudas. Y nadie se iba a decir no acepto, ¿no? Bien difícil. Pero si la condonación es entre personas, necesariamente tienen que existir el consentimiento. Pero el consentimiento también puede ser tácito, pues. ¿Por qué? Si a mí me condonan una deuda, nosotros hablábamos antes de la manifestación expresa y tácita. Me condona una... Yo no digo nada, no digo nada. ¿Qué estoy diciendo? Tácitamente estoy aceptando. Ahora, cuando dice que debe ser escrita, significa que salvo que yo me oponga. Me opongo, pues no hay te voy a pagar. Demándame, pero no quiero que me condonen. Bueno, a veces por orgullo puede ser, ¿no? Porque si a uno le condonan es porque no puede pagar. Pero la condonación es una forma de extinguir una obligación. Después tenemos la consolidación. La consolidación también es otra forma de extinguir obligaciones y también se le conoce como confusión y consiste en la reunión en la misma persona de las calidades de deudor y acreedor, con lo cual la obligación se extingue, ya que ninguna persona puede cobrarse a sí mismo. Los requisitos son que el acreedor y el deudor lo sean con el carácter principal. Por ello la confusión que recae sobre la persona del deudor o del acreedor principal aprovecha a los fiadores. Que la reunión de los dos conceptos de acreedor y deudor no afecte patrimonios separados. La consolidación puede ser parcial o total. Muy bien. Vamos a poner ejemplos de consolidación. Yo estoy debiendo una cantidad de dinero. Muy bien. Y por esa cantidad de dinero, que yo debo, mi casa está hipotecada. Yo debo a una persona X. De repente, a esa persona que yo le debo, es una persona que me ha ayudado siempre. Yo digo, bueno, voy a dejarle un legado. La casa que tengo hipotecada a su favor se la dejo como legado, en un testamento, legado. Ya sabe usted lo que es un legado. Se la dejo como legado y él adquiere la propiedad de ese bien. Al final, la casa está hipotecada a su favor, pero él es propietario. ¿Él mismo se puede cobrar? No. Ahí hay lo que se conoce como la llamada consolidación o confusión. En una misma persona tiene las calidades de acreedor y deudor. Se extinguió la obligación. Ya mis herederos no le pueden cobrar. ¿Por qué? Porque yo le estoy dejando la casa en un legado, él es propietario y la casa está hipotecada a su favor. Entonces mis herederos no pueden decir, no, tú estás debiendo una hipoteca, paga. Un momentito, no. Pero la casa ya es de propiedad de él. Entonces automáticamente ya se extinguió la obligación por consolidación. Otro ejemplo, en caso de usufructo, por ejemplo. Tú tienes una casa que no es tuya, la tienes en usufructo, estás viviendo ahí en usufructo.
De repente muere el constituyente del usufructo y tú que eres el usufructuario te la deja como propiedad, como donación. Entonces tú resultas ser constituyente del usufructo y usufructuario, beneficiario y usufructuario. En una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor. ¿A quién le vas a entregar el bien si tú mismo ya eres el propietario? Ahí se produce lo que se conoce en el derecho como la consolidación, que es otra de las formas de extinguir obligaciones, porque estamos viendo extinción de obligaciones. Después, otra de las formas de extinguir obligaciones es la transacción. La transacción es otra forma de extinguir obligaciones por cuanto en la transacción las partes se hacen concesiones recíprocas. Si nosotros vamos más allá, la transacción tiene el mismo valor que una sentencia. La transacción, cuando es homologada por el juez, vale como si fuera una sentencia y automáticamente extingue una obligación. Y es más todavía. Es más todavía. Y ahí está, ¿ver? La transacción consiste en el acuerdo mediante el cual las partes se hacen concesiones recíprocas sobre algún asunto dudoso o litigioso, haciendo innecesaria la intervención judicial que podría promoverse o finalizando la ya iniciada. Incluso la transacción sobre asuntos no controvertidos. Mediante las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones distintas de aquellas que han constituido el objeto de la controversia entre las partes. No tiene por qué circunscribirse a los asuntos dudosos o litigiosos, pudiendo por lo tanto referirse a derechos ajenos a los controvertidos. Y es más todavía, en una transacción también